ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Uno de los puntos claves para tener buenos logros en la horticultura es la fertilización del suelo. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Aldo Rolón y Marcos Cubilla, quienes tocaron el punto sobre cómo se debe hacer la fertilización del suelo para horticultura. Actualmente ya están un poco más capacitados los productores, están utilizando más los fertilizantes. Solo que falta mejorar un poquito en la parte de análisis de suelo. Muchas veces ellos no saben lo que tiene su suelo y colocan los fertilizantes, a veces de más y a veces sin llegar a lo que la planta necesita. El problema mayor es cuando se pasa la dosis de los fertilizantes. Ahí se comienza a descomponer el suelo y en el siguiente ciclo ya repercute eso. ¿Hay recomendaciones técnicas generales que se le pueden dar a productores en lo referente a fertilización luego de su análisis de suelo? Todo tiene que comenzar con un análisis de suelo. Nosotros tenemos que dejar en equilibrio el suelo para que la planta pueda venir ahí y crecer en forma. Luego de eso, la planta en cada etapa necesita un fertilizante diferente. En la parte inicial necesita un poco más de fósforo y después para el crecimiento necesitan nitrógeno y potasio. No hay así una regla exacta en la fertilización, porque si tu planta no tiene bastante fruta, no es necesario ponerle mucho fertilizante. Y si tiene bastante fruta, ahí se le adecua la cantidad de fruta. Por ejemplo, si hay mucho frío o mucha lluvia en exceso, la planta no trabaja. No absorbe los fertilizantes, vos le está colocando de más los fertilizantes. Y entonces ahí también entra la preparación de suelo y los fertilizantes que se le coloca anticipadamente. Nosotros tenemos que fortalecer a la planta desde chiquito ya para que pueda aguantar las adversidades. ¿Hay síntomas específicos en hortalizas, sea en hojas o en frutos, que cuando el productor ve puede decir le falta este fertilizante? Cada ausencia de nutrientes demuestra un síntoma diferente. Por ejemplo, la falta de fósforo en el tallo mismo del tomate, hablando de tomate, ¿verdad? En el tallo mismo se queda de color medio lila y en las hojas también. Y después nitrógeno sí que amarillamiento así en general, potasio sí que se queman los bordes de la hoja. Por ejemplo, en el pepino, en las cucurbitáceas, se ve demasiado bien. Cuando falta un poco de potasio, los bordes ya empiezan a quemarse. El magnesio, por ejemplo, amarillamiento de la hoja bajera, como falta de calcio y boro, que se empieza a desarrollar en la parte de arriba, se empieza a quemar los brotes nuevos y después eso ya repercute en la fruta. Pero primero comienza en la hoja. Esos son algunos de los síntomas que el productor así, a simple vista puede verificar. Posteriormente, hablamos con el ingeniero Marcos Cubilla sobre lo que es la fertilización foliar y fertirriego. El uso de hidrosolubles, tanto como foliares, están viniendo ya desde hace tiempo que el productor está adoptando mejor en el campo. Lo que pasa muchas veces es la falta de asistencia muchas veces al productor en la parte de utilización correcta, momento, temperatura, por ejemplo, influye mucho en la utilización de hidrosolubles, temperatura del agua, que tiene que tener una temperatura ideal de 20 grados para que el hidrosoluble pueda disolverse bien y estar disponible para las plantas 100%. Esas son pequeñas técnicas que el productor muchas veces no entiende por falta de desconocimiento mismo. También la parte foliar siempre debemos utilizar como un complemento. Por eso nosotros como empresa siempre enfatizamos más lo que es hidrosoluble, porque ¿qué es lo que pasa? La planta absorbe más alimento de la raíz, casi el 80% para sus funciones fisiológicas. A partir del análisis, tener una tabla, porque cada nutriente cumple una función específica en cada etapa de las plantas. Muchas veces se exagera con algunos nutrientes en etapas de las plantas en donde no necesita. Y como se trabaja ahora con materiales de alta genética, hablando de semillas, los materiales de alta genética son muy sensibles al desequilibrio nutricional. En el caso de fertirriego, ¿cómo hace el productor para definir el momento exacto para realizar la aplicación?
Algo sencillo que muchas veces no hacemos, pero que es vital para la buena utilización de hidrosolubles, es el pH. Empezamos el pH del agua, que el productor muchas veces tiene un desconocimiento. Empezamos del pH que tiene que ser ideal a partir de 6,5 a 7. Bueno, otro problema que tenemos en lo que cuando es reservorio es la cantidad de sedimentos que se tiene. El productor no tiene la costumbre de limpiar. Al haber sedimentos, la conductividad eléctrica sube. Al aplicarle otra vez más hidrosoluble, eso se eleva más y hace que el producto no sea eficiente. Otra de las cuestiones que yo veo también, como estamos mencionando, la temperatura, que tiene que ser más o menos de 20 grados para cualquier hidrosoluble para que se pueda disolver perfectamente. Generalmente nosotros recomendamos los hidrosolubles a partir de 1 gramo por planta en fertirriego, pero eso puede ir aumentando dependiendo la capacidad del productor para invertir. ¿A qué le llaman temperatura umbral en horticultura? Verano o invierno, somos muy extremos en nuestra temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Las plantas tienen una temperatura umbral. Cuando baja de los 10 grados, él empieza a bloquearse. Cuando pasa más de los 35, 32 grados, 35 grados, también pasa lo mismo, la planta empieza a bloquearse. Esa es la temperatura umbral. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por eso es muy importante también el momento de aplicación de nutrientes. Siempre aplicar con temperaturas ideales de 25 grados, temperatura ambiente afuera. Finalmente, ¿cuáles son los problemas o errores más comunes en los que incurren algunos productores? Generalmente es lo que más veo en el tema de uso de hidrosolubles, de fertilizantes, es la combinación, la mezcla de los productos. Hay productos, por ejemplo, nitrato de calcio, que no va con algunos sulfatos. Puede ser el sulfato de potasio, por ejemplo. Con nitrato de calcio muchas veces son incompatibles. Lo que pasa ahí es cristalizan esos productos. El nitrato de calcio es una molécula, el sulfato de potasio es otra molécula. Al no ser compatibles, se juntan esos juntos, se cristalizan, empieza ya el producto, se perdió ahí prácticamente queda de 100%, bajó a 50 o menos luego. Después empieza a trancar ya también los sistemas de goteo. Es muy común, no llegan más los productos. Si llegan también o llegan a pasar, están en el suelo y no están disponibles para las plantas. Es la utilización de 2 a 3 productos juntos, que el productor quiere agilizar trabajo y mezcla. Hace unos 15 años, nosotros traíamos las plántulas de frutilla de la Argentina, porque aquí se reproducían esas plantas. Hoy en día tenemos las plantas que se han desarrollado en el YAM libres de virus. Variedades muy buenas, que ustedes lo pueden ver cada año en lo que se cosecha Aregua. Pero hay puntos en el cultivo que hay que tener en cuenta, que son el trasplante de frutilla al lugar definitivo. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Jorge Vega, que nos habla sobre cómo se debe realizar el trasplante de frutilla al lugar definitivo. Fíjense los detalles porque son muy importantes para que este cultivo tenga éxito. ¿Cuáles son los trabajos que se realizan en el campo antes del trasplante de los plantines de frutilla? Estamos en el Centro de Investigación Hernando Bertoni, en la sección Programa de Investigación de Cultivo Olerícola. Ahora mismo corresponde a la época de trasplante de mudas de frutilla, periodo que comprende a partir de la segunda quincena de marzo hasta fines de mayo. Es donde estamos ya iniciando los trasplantes de las mudas de frutilla producidas en todo el periodo de verano. Tras la aplicación de productos para el control de malezas y la preparación de camellones, ¿cuál es el siguiente paso? De la arada, lo ideal sería una aplicación de herbicida, en este caso glifosato, para controlar algunas malezas. Una vez que aplicamos herbicida, nosotros inmediatamente iniciamos la arada y luego la rastreada. Posterior a eso, de la rastreada nivelación, ya empezamos el preparado de los camellones, que ya sería en una altura de 10 a 15 centímetros, dependiendo eso del suelo. En un suelo arenoso y que tiene buena infiltración de agua,
con 10 centímetros ya es suficiente, pero en un suelo donde de repente se puede acumular agua, lo ideal es levantarlo de entre 15 y si es posible hasta 20 centímetros de altura para evitar que las raíces entren en contacto con el agua superficial. Una vez que realizamos todo y la preparación de camellones, ¿cuál es el siguiente paso? Lo ideal sería una aplicación de herbicida, en este caso glifosato, para controlar algunas malezas, para evitar que las raíces entren en contacto con el agua superficial. Iniciamos la fertilización básica, en este caso sería la fertilización orgánica, que dependiendo de los niveles de materia orgánica, de nutrientes, lo ideal sería entre 2 a 4 kilogramos por metro cuadrado de estiércol vacuno. Lo ideal sería entre 20 gramos por metro cuadrado de 12-12-17-2 o 15-15-15. Eso sería como una fertilización básica. Una vez que realizamos todo eso, pasamos a nivelar bien en los camellones, colocar la cinta de goteo. En este caso, para frutilla, lo ideal es reaplicar el sistema de riego por goteo para evitar ataques de hongos. Una vez que colocamos toda la cinta de goteo, pasamos a la colocación del plástico. Hay de varios grosores, en este caso estamos usando de 30 micrones. Este plástico nosotros colocamos, tiene varios beneficios que puede aportar al productor, como ser la acumulación de humedad debajo del plástico. También impide la emergencia de malezas, y algo muy importante también, que evita que el fruto, la producción de frutas esté sucia, porque ustedes saben que la frutilla no se lava para su comercialización. Directamente del almacén, de los camellones de producción, ya van directamente al consumidor. ¿Cuál es la medida de siembra que se debe utilizar para la siembra? El plástico negro es el más recomendado en invierno, pero en este caso estamos optando por el plástico blanco, porque últimamente se hace difícil el control de esta plaga y queremos evaluar su efecto. Sabemos bien que el plástico, en este caso plateado o blanco, refleja la luz del sol, refleja debajo en vez de la hoja, y eso hace que estas plagas que generalmente habitan debajo de las hojas puedan dispersarse. El técnico realizó algunas recomendaciones a la hora del trasplante. En este caso nosotros la distancia de plantación estamos usando 30 por 40, 30 entre plantas, 40 entre hileras. Pero el productor puede aumentar la densidad de plantación, puede hacerlo hasta 30 por 30 entre plantas, o sea, hasta puede cargar 3 hileras en un tablón dependiendo del ancho de su camellón. ¿Qué diferencia hay entre el trasplante de frutillas en maceta y aquellas que son a raíz desnuda? Ya iniciamos el trasplante, en donde traemos ya nuestras plantas bien sanas. Tenemos que seleccionar las mejores plantas, que no tenga manchas de enfermedades. Si tienen algunas hojas con esos problemas, bueno, tratar de eliminar esas hojas y traerlo a la plantación. Una vez que realizamos la plantación, prácticamente ya empieza el manejo en sí de la frutilla, donde lo ideal sería aplicar algún preventivo, como sea para controlar hongos, o de repente si detectamos algunas enfermedades, algunas plagas como ser ácaros, insectos, entonces algún insecticida leve. En este caso no hay problema para el trasplante, la planta se adapta perfectamente a su nuevo hábitat. Pero en este caso lo ideal sería, si usamos plantas a raíz desnuda, lo ideal sería hacerlo en horarios que no esté muy caluroso, sería los finales de la jornada, a la tarde, donde también eso acompañaría
los frescos de la noche, el rocío, que va a favorecer su prendimiento. Y si usamos nosotros plantas con macetas que tienen ya terrones de tierra, prácticamente la planta no resiente el trasplante. Una vez realizado el trasplante, ¿cuáles son algunos de los problemas que se presentan? Generalmente los problemas se presentan cuando tenemos unos días nublados, con llovizna o lluvia, en donde generalmente aparecen los problemas fúngicos, o sea, los hongos que generalmente suele ser problema. Y lo más grave en nuestro medio es la anthragnosis, el Colletotrichum fragarie, que generalmente puede inclusive inutilizar prácticamente el cultivo. Entonces, en ese sentido, monitorear, ver algunas manchas que tenga. También pueden recurrir acá al Centro de Investigación Bernardo Bertoni, donde tenemos laboratorios de fitopatología o si están... o entomología también, porque generalmente algunas manchitas bajo la hoja ya es síntoma de aparición de ácaros. Finalmente, el ingeniero Vega explicó sobre la importancia de realizar una fertilización luego de que la planta trasplantada esté establecida. Sería bueno es la fertilización de cobertura, que sería prácticamente un 8 a 10 gramos de fertilizante por planta, o cada 2 plantas, en este caso sería a una distancia de 10 centímetros, para evitar que entre en contacto directo el fertilizante con la planta y que pueda secar. También podemos un poco aumentar la dosis de nitrógeno en las primeras etapas, sería los 15 días después del trasplante, y posteriormente aumentar la dosis de nitrógeno, porque a partir de ahí ya iniciará la floración y la fructificación, donde la planta va a requerir más la aplicación de potasio. Hemos visto la alternativa que tiene el caballo en el campo y en el deporte. Pero, como en todos los animales, el punto crítico es la alimentación. Hicimos un trabajo con el doctor Antonio, que nos habla sobre la alimentación de los equinos. Sigan sus consejos, porque es un profesional que conoce mucho del tema. Vamos a tocar un poco un tema muy delicado, cuál es la alimentación del caballo. La anatomía del tracto digestivo de esta especie es totalmente diferente. Siempre comparamos con el bovino. El caballo tiene un estómago pequeño de 10 a 12 litros de capacidad. El intestino delgado es un órgano tubular, fino, largo, aproximadamente de 28 metros. Y el intestino grueso consta un ciego muy desarrollado, tiene una capacidad de 30 litros. Ahora bien, la digestión bacteriana en caballo ocurre a partir del ciego para atrás, intestino grueso, ¿verdad? Ahí se digiere todas las fibras, en este caso los henos que nosotros le damos, como la alfalfa. Y la digestión enzimática ocurre adelante, en el estómago, intestino delgado. Por esa razón, el caballo es muy delicado su alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que se les deben suministrar a los caballos? Sabemos que el caballo es un atleta, necesita por ende hidrato de carbono, que viene a ser el combustible, proteína. La proteína debe ser de calidad. No podemos darle como fuente de proteína, por decir algodón, debe ser proteína proveniente de speller, de girasol o de soja. Cuando habla de combustible para el caballo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su combustible? Va a ser los granos que se le da al animal. De ahí va a quitar los glúcidos o los lípidos que sirven para energía del caballo, para poder desarrollar sus actividades deportivas. Y en ese caso nosotros específicamente le damos avena aplastada, que viene a ser grano de avena, pero que se pasa por una máquina para aplastar. Y se ve el almidón que tiene en este caso, componente importante para que el animal pueda digerir. Estos son las fuentes de hidratos de carbonos. ¿Cómo es un día de alimentación de un caballo?
La alimentación, la cantidad que se le da a cada caballo es de acuerdo al peso vivo. Nosotros calculamos un caballo deportivo de 500 kilos aproximadamente en buen estado. Le calculamos 1 kilo a 1 kilo 200 gramos por cada 100 kilos de peso vivo. Es decir, un caballo de 500 kilos va a estar comiendo de 5 kilos a 5 kilos y media por día. Ahora bien, esa cantidad nosotros dividimos normalmente en 2 o en 3 raciones. Lo llamamos raciones. Cada ración, entonces, si es en 2, generalmente lo de la noche se le da un poquito más. A la mañana se le da a primera hora a las 4:30, a las 5 de la mañana la primera ración. Eso consiste en avena y alfalfa, la parte de fibra y la parte de donde obtiene la proteína es de la alfalfa, ya que la alfalfa es muy rico en proteína. Y entonces a la mañana se le da esa ración y por lo menos debe pasar 2 horas para que ese caballo pueda empezar a trabajar, mínimo. Entonces hay que respetar la alimentación, por esa razón se le da temprano. ¿Qué pasaría si no se respetan esas 2 horas de descanso del animal? Si uno le da la ración, inmediatamente trabaja ese animal, casi seguro que ese caballo al salir va a tener unos cólicos, dolores de panza, que generalmente es difícil el tratamiento. Eso ocurre por un mal manejo, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar esa hora de digestión. ¿Cómo se le administran los suplementos nutricionales a los caballos? Los suplementos, ya sea mineral, vitamina, siempre de acuerdo a la necesidad de cada caballo, pero siempre es importante darle electrolito, vitamina, mineral, porque el caballo suda mucho y nuestro clima es bastante caluroso, por ende hay que suplementarlo. Le acompaña a la ración diaria. Algunos se puede mezclar directamente con la avena o otros se le puede dar en jeringa directamente en la boca, vía oral. ¿Cómo es la nutrición de los potrillos? Bueno, la parte nutricional de los potrillos es diferente, ¿verdad? Ellos necesitan mayor cantidad de proteínas. Un balanceado debe ser mínimo de 18 a 20% de proteína, porque ellos están en etapa de crecimiento. Entonces necesitan masa muscular, necesita fortalecer el esqueleto, el hueso, los tendones, entonces el porcentaje de proteína es mayor. Asimismo, debe llevar también los suplementos vitamínicos mineral. En ese caso quiero resaltar los minerales en caballo. Hay necesidades mayores que el caballo debe recibir, como por ejemplo el calcio, el fósforo, que necesitan los potrillos, sobre todo los potrillos en etapa de crecimiento, ¿verdad? Y también hay minerales que el caballo necesita en pequeñas cantidades, como por ejemplo el zinc, el yodo, el selenio, pero no le puede faltar. A eso le llamamos microelementos. La sal mineral se le debe proveer al libitum o directamente mezclado con su ración. El doctor Antonio Gómez nos explicó cómo reconocer cuando un caballo tiene cólicos y cómo debe actuar el propietario o cuidador. Una mala alimentación o mala calidad de los alimentos que se le provee a los animales fácilmente lleva a una enfermedad que es bastante grave para los equinos, que se llama cólico. Es lo que nosotros le llamamos dolor de panza, ¿verdad? Que puede ser origen de la mala calidad de alimento, mala conservación, presencia de mohos, hongos. Los caballos son muy sensibles a la aflatoxina. Los síntomas del cólico, inmediatamente por el caballo se inquieta, tiene sudoración, piafan, se echa en el suelo, en algunos casos tiene timpanismo, se infla la panza, se agranda, se acumula gases. También otras causales, ¿verdad? Puede ser por causa parasitaria, los parásitos también, por eso es importante el cuidado sanitario de los caballos deportivos. Aquí hacemos un control coprológico en el laboratorio, un análisis, hacemos cada 4 meses o de acuerdo a la necesidad
cambiando las drogas que se utiliza como antiparasitario, ¿verdad? El caballo deportivo no debe ser gordo. Si nosotros le damos un alimento, un desequilibrio en alimentos, le damos balanceado, más proteína, menos hidrato de carbono, probablemente el caballo va a engordar y no va a poder estar saltando, ¿verdad? Tiene que tener una buena masa muscular, bien desarrollado, pero no depósito de grasa, ¿eh? Finalmente, le consultamos a nuestro entrevistado sobre el agua que debe beber el caballo. Otro de los componentes, de los nutrientes importantes para el caballo, más todavía en nuestro clima, es, aparte de la fuente de proteína, hidrato de carbono, es el agua. Los caballos consumen aproximadamente 25 a 60 litros por día y debe ser ad libitum, debe ser agua limpia, el caballo debe tener bebedero automático. El agua es vital para cualquier ser vivo, ¿eh? Paraguay, en Hernandarias, tiene la segunda fábrica más grande del mundo de procesamiento de seda natural. Para ello es necesario tener un buen tipo de sistema que alimente esa fábrica, que es la cría del gusano de seda. Lamentablemente no tenemos en el Paraguay la producción para alimentar esa fábrica, pero sí se sigue trabajando. El técnico Ismael von Streber nos habla sobre el ciclo del gusano de seda y además visitamos la finca del señor Daniel Romero, que nos habla cómo se hace la cría del gusano de seda. Estamos en la casa del señor Daniel Romero, justamente en su galpón, en su criadero de gusano de seda, en la colonia San José del Norte de Cambarembé. Este es un galpón de producción de gusano de seda. Estamos justamente en el procesamiento de la cosecha del capullo, del gusano de seda. En un programa anterior, habíamos visto cómo es el proceso de engorde o cría de los gusanos de seda. A los 7 días de su nacimiento, los gusanos son entregados a los productores para su engorde. Este se llevará a cabo en las denominadas moreras, bajo galpones construidos en la finca del productor. La alimentación propiamente dicha dura entre 17 y 18 días. Luego, para el proceso de encapullamiento deberán esperarse otros 10 días. Los gusanos empieza a comer de ahí a 17, 18 días. Después de alimentarse, ellos empiezan a buscar dónde hacer su capullo, ¿verdad? Empieza a hacer el encapullamiento, que es el último proceso larval. Entonces se le baja el bosque artificial que nosotros llamamos, se le baja encima de los gusanos y sube a hacer su capullo. Termina en 2 días, termina todo un capullo. O sea que cada gusano termina su capullo en 2 días, que hablamos de 17 días, completamos por lo menos los 19, 20 días para hacer ya listos los capullos. Entonces de ahí se esperan un 5 o 6 días para llegar a la cosecha. Entre 28 días estamos ahora, después de la llegada de los gusanitos. Ya la cosecha para su comercialización ya. Durante el proceso de encapullamiento, ¿el gusano necesita de un cuidado o alimentación especial? Sí, necesita algunos tratamientos cuando está en el bosque artificial ya haciendo capullo. Se tiene que manejar el viento, el aire, que tiene que circular dentro del galpón. Tiene que manejar la cortina, que los productores cada uno, ellos manejan la cortina que le da viento. Un ambiente agradable para que ellos puedan trabajar tranquilos, ¿verdad? Que son animales vivos todavía, ¿verdad? Ellos están vivos. Sí, los productores venden vivo. Posteriormente vimos un capullo listo y su contenido. El capullo listo ya en la cosecha y va a cortar para mirar la pupa que era de los gusanos. Ahora ya no es más gusano, ya es una pupa para transformarse en mariposa, ¿verdad? Donde está para la comercialización. En ese momento se le interrumpe su vida, ¿verdad? Y se le seca, se le mata para sacar el hilo, ¿verdad? El capullo ese contiene el hilo de 1600 a 1800 metros de hilo cada capullo, ¿verdad? La hilandería de la empresa Seda y Fibra, el que compra,
hace el hilo de seda, ¿verdad? Que está en Andaria. De acuerdo a lo señalado por el técnico, en un solo comedero se crían 40.000 gusanos de seda y se pueden obtener unos 65 a 70 kilos de capullos de seda. Y lo que estábamos viendo corresponde a unos 120.000 gusanos de seda. Pero, ¿cómo es la comercialización del producto? Se está comercializando los capullos por kilo a 14.000 el kilo. El productor llegaría a los 2 millones, 2.300.000 en la producción de cada criada. Se puede criar entre 6 a 7 crías por año, que se empieza desde septiembre hasta mayo, ¿verdad? Ese es importantísimo este rubro, que es un rubro alternativo, ¿verdad? Y es un trabajo familiar que se puede aprovechar bajo sombra prácticamente dentro del galpón. Estos galpones de 25 metros por 8 del proyecto Fondo Soberano del Ministerio de Agricultura les dio a los productores, ¿verdad? Con las gestiones, ¿verdad? Con la empresa, productor, entre las instituciones para llegar a estos galpones. Generalmente los galpones se desinfectan con cal, bien limpio alrededor también para que no vengan las hormigas, para controlar, si es que hay por ahí para controlar. Alrededor del galpón tiene que estar limpio, ¿verdad? Y después las cortinas, el tejido, la malla, el tejido de alambre que tiene es para proteger de los animales domésticos que siempre tenemos que tienen cada productor, ¿verdad? Entonces son esas cosas lo que se cuida, ¿verdad? Posteriormente, hablamos con el productor Daniel Romero sobre la experiencia de criar gusanos de seda. En primer lugar, se tiene que vecino productor ama poco cueve, más semisi y ama bola coque. Sea a tu pala tapisa con lo mismo que está. Hacemos acá que monto pese la soy. Se han año la pente, año la mi año ten baita mi se veneno para yucala eso. O peña comencé la estas informaciones a seguir. O pega tu se comencé. Ma ela se comencé. Para interesante chico. La mora año da ela cada año. En primer lugar, recola y vida útil según la técnica me doña manejar 10 años mía de servir pona de verdad. Jame otro rubro tengo cada año cada año. Segundo se comencé ahí nadie pudiese insecticida. Al tercero la se comencé a que la mensual mi en Menguer la plata mi la oca pues. Entonces a partir de se año pues ama a poner dar escuela galpón pega tu se haya pura mala o injecta mala se mora ya haya posee más upebe la ayuda del gobierno la problema ahí la a través del Ministerio de Agricultura o con galpón me oye ya pues pero con 70-30 pues se debe ir la crédito agrícola pues. Con sin ayuda del Estado de ella pues ella ni va a ver la unión de la hamburguesa de ella pues. ¿Ya está ganando dinero con la cría de gusanos de seda? Puso la plata mía esa. Apagase y cae. No, eso dice 2 millones, no dice. Ni atiamos a la mensual. Ni atiamos a la meta final, o falta mí. Es diciendo, pero ¿dónde trabajo donde voy a ese vamos a la meta final, que está viejo piana. Pero no atiamos bitina, se año tú se veo hina tiene una hectárea más. Tengo un pea areco hina se acá. Año te veo una hectárea más. Con acá 2 hectáreas y media. Pero pea año te veamos tiene una hectárea gesta ve mala han criado. Hay catuma ayer jamás pese esa me con año tú llegas a esa mo va a tener pues ya. Algo se más ajá con movilización a veces manifestación cierre de ruta andamos en Villa Cocha. O peco bamba pues esa da veces. ¿Algún mensaje para otros productores? Se deja que lo mitad año comencé a y que tomamos se enamoró bebé. Según está a correr y hace agua cuando se comencé a mirar total una cosa. El otro mensaje la y la de estamos me vea prioridad que tenía poco cosa pues no ese te la veo güey vengo pic para acá te con no interesa suya se casa interesa ver hacer otro hacer una escuela en primer lugar interesante. Estamos viendo el éxito que tiene en el Paraguay la cría de cerdos.
Pero los pequeños productores también se quieren iniciar. Por eso vamos a ver un material que hicimos con un técnico que fue uno de los primeros especializados en producción porcina, el profesor doctor Francisco Villalba. Él nos va a hablar de cuáles son los trabajos que se deben hacer para empezar a criar cerdos y sobre todo en forma rústica. Nosotros estamos en una granja privada, la granja Beatriz, que está ubicada felizmente muy cerca acá de Asunción, ¿verdad? Que es en Capiatá, el kilómetro 20, y desarrollamos un modelo que nosotros creemos como técnicos que es lo mejor que se le puede ofrecer a los productores, a la gente que quiere trabajar en esto, ¿verdad? Cualquier proyecto que se va a iniciar tiene que iniciarse con el estudio de mercado, ¿verdad? ¿Dónde vamos a vender, verdad? ¿A quién vamos a vender y por cuánto vamos a vender, verdad? Nosotros tenemos que hacer una inversión de bajo costo. Entonces, las instalaciones como esta, por ejemplo, este es un modelo que se hace para pequeños y medianos productores, ¿verdad? Cuyo costo no signifique del 10 al 12% del costo de producción. El profesional explicó cómo se pueden abaratar costos en el tema instalaciones en el momento de construir. Estuvimos siempre permanentemente buscando, por ejemplo, de reducir los costos de las instalaciones, ¿verdad? Y para eso primero tenemos que empezar a utilizar lo que se tiene en tu zona. Nosotros en vez de utilizar los rocones, por ejemplo, de madera o de cemento o metálico, nosotros utilizamos la palmera, ¿verdad? Que tenemos una gran cantidad en el Chaco, ¿verdad? Sale muchísimo más barato. Ya hablamos nosotros que cuando nosotros empezamos a hacer esto, utilizar los techos modernos de tinglado y demás cosas, costaba 200.000 guaraníes el metro cuadrado cuando eso. Y a nosotros nos costó 50.000 guaraníes el metro cuadrado, ¿verdad? Y se hacen las paredes, por ejemplo, combinadas. Por ejemplo, nuestra zona acá, por ejemplo, tenemos mucha producción de ladrillo. Y el ladrillo sale más barato que utilizar la madera, ¿verdad? Entonces combinamos. ¿Qué dependencias necesita una unidad de producción de cerdos? Lo que necesita, lógicamente, siempre cuando se va a trabajar ordenadamente, tener una pequeña oficina de lo que sea posible, ¿verdad? Para tener las anotaciones. Hay que llevar a la tecnología y llevar a las anotaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos, lógicamente, ellos tienen que tener otra cosa fundamental, tienen que tener, por ejemplo, el comedero y el bebedero, ¿verdad? Que el comedero se hizo de material, que es lo más barato, como estoy diciendo, ¿verdad? Este se puede hacer de madera también, ¿verdad? El bebedero, tenemos ahí, el bebedero hoy día sale muy barato y se le pone un protector para que el agua no moje el piso, ¿verdad? Y el declive para que cuando se hace la limpieza y demás cosas tiene que tener un declive mínimo de 3%, ¿verdad? Para poder llegar a tener un lugar donde se tiene que desaguar, ¿verdad? La primera parte importante es donde es la ubicación de la hembra, que entra de frente acá y no tiene que tener posibilidad de doblar, una capacidad por lo menos de 60 a 90% de ancho, dependiendo del tipo de no más de 1 metro, ¿verdad? Y abajo tiene que tener una libertad, tener libre de 20-25 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando la hembra se levante o se acueste, no se acueste, los lechones tengan la posibilidad de escaparse para un lado, ¿verdad? Entonces van a los escamotadores que nosotros le llamamos a donde ellos se refugian, ¿verdad? El profesional explicó sobre la importancia de la buena circulación del aire dentro de los galpones. Y el frío es muy perjudicial para el cerdo, sobre todo la ventilación. Por eso es importante, por ejemplo, cuando vengan, midan, por ejemplo, cuánto de abertura tiene. Eso habla de la circulación del aire, del viento acá, ¿verdad? Así siempre tiene que estar limpio. El techo, por ejemplo, lo más importante es que la chapa de ternil también, ¿verdad? Un poco más curioso, ¿verdad? La ventilación es muy importante, ¿verdad? Para los cerdos, ¿verdad? Nosotros tenemos generalmente para este tipo de animales, por ejemplo, una necesidad de paredes más o menos hasta 1 metro de altura. A partir de ahí se necesita por lo menos mínimo 1,20 metros de altura en los costados, que quede libre, eso para que la circulación sea fluida. Posteriormente vimos otra parte de las instalaciones. Acá nosotros tenemos la parte de lactación y recría. Nosotros tenemos en la paridera, nosotros metemos las hembras para parir por lo menos 1 semana antes de la fecha probable de parición. ¿Para qué eso? Para que se acostumbre ya en ese lugar, ¿verdad? No esté jodiendo ahí, tratando de salir o lo que sea del lugar ahí y ahí se golpea todo, ¿verdad? Entonces cuando llegue el momento del parto ya la hembra está tranquila, ya se acomodó, ya no tiene más problemas, ¿verdad? Son el sistema de manejo, pero son cosas muy importantes, ¿verdad? Bueno, porque el problema de los cerdos pues, es la producción de energía,
interna, ¿verdad? Y esto se desarrolla, decía, a partir de una semana de edad, ¿verdad? Entonces, y esto se construye en función al ciclo biológico de los cerdos, ¿verdad? Dentro de las instalaciones también se debe contar con piquetes para que los cerdos puedan salir a pastar. Sí, nosotros tenemos un sistema semi-intensivo. Generalmente nosotros utilizamos los piquetes de pasto. Esos son pastos cultivados, ahora aparte se están limpiando, se está arreglando todo, ¿verdad? Pasto cultivado, que lo que a nosotros nos resultó más, puede ser pangola, puede ser lo que sea. Fíjese que la pisada de los cerdos, por ejemplo, es más cortante que la pisada de los vacunos, ¿verdad? Uno, antes de bajar todo el nivel de la pastura, hay que sacar ya los cerdos, darle otra vez un 7 o 15 días de tiempo otra vez para que se pueda rebrotar, ¿verdad? Promedio, ¿verdad? Calculado un 100 metros cuadrados por hembra. Después se hace una caseta donde ellos entran, ¿verdad? Y tienen su comedero, tienen un piso para acostarse, para controlar todo. Ahí se calcula 2 metros cuadrados. El profesional puso mucho énfasis en que los productores interesados en iniciarse en la cría de cerdos deben apostar a que la inversión en instalaciones sea de bajo costo, pero que a su vez sean lo más funcionales posibles, en donde los cerdos puedan estar cómodos, limpios y cumplan con los requerimientos de bienestar animal. Hemos visto en nuestro programa la cría del gusano de seda. Y les comenté que en Hernandarias está la segunda fábrica de seda natural más grande del mundo. Pero la gente que entiende de seda, porque todo esto se exporta, prefiere la seda paraguaya. ¿Por qué? Porque es fácil de colorear. Esto hay que tenerlo en cuenta para que las autoridades hagan un programa nacional de la cría del gusano de seda. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Uno de los puntos críticos que tiene el tambero es el manejo sanitario de los animales. Y hay una enfermedad que es muy común, que es la mastitis. Y muchas veces se produce por un mal manejo o por algunas contaminaciones que se dan en el ambiente. Hay diferentes formas de tratarlas. Ahora vamos a ver un trabajo que ABC Rural hizo con el ingeniero Nicolás Charquero y con su padre Carlos, que nos va a mostrar cómo se realiza el control de mastitis en su tambo con un preparado a base de ajo. Estamos en la cabaña Jersey, en la colonia Iguazú, en el kilómetro 39 hacia el Mondego. La cabaña Jersey se dedica más que nada a la producción de leche, en la cual vendemos la leche a la cooperativa Colonias Unidas. Hoy voy a hablar más que nada sobre la enfermedad de mastitis, que es una de las principales enfermedades que afecta a los tambos, que es causada más que nada por las bacterias que afectan a la ubre, que puede ser por falta de higiene o por otros problemas. ¿Qué producto están utilizando para el control de la mastitis en vacas lecheras? Bueno, según estudios que estamos investigando, encontramos que en el 8º congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Río Grande del Sur, en el año 2013 desarrollaron una técnica nueva que es a base de ajo, en la cual se caracteriza por usar el ajo con el aceite. Se usa aproximadamente 8 bulbos del ajo y se mezcla con aceite. 40 ml aproximadamente, se los entibia y pues se usa 5 ml para usar en cada pezón. ¿Cómo se da el interés de utilizar esta tecnología natural para el control de la mastitis? El problema se basa más que nada en que el uso de antibióticos químicos, ¿no? Muchas veces no es muy efectivo y aparte de eso es que es muy caro también, ¿no? Lo que uno busca es más que nada tratar de bajar los costos. Entonces ahí está que uno investiga algo natural que lo pueda hacer en la casa y que sea mucho más eficiente y lograr no tener rechazo de leche. ¿En qué medida y proporción se prepara el producto para aplicarlo a los pezones afectados con mastitis? Bueno, más que nada esto se basa en dejar calentar durante 3 a 4 minutos el aceite, 40 ml con 8 bulbos de ajo aproximadamente, y sacar el aceite en una jeringa de 5 ml aproximadamente y usarlo en cada pezón infectado. Y se usa aproximadamente
Se usa 2 veces al día, 5 ml cada pezón infectado, durante un periodo de 6 días. El uso de este remedio es más que nada para los pezones infectados. ¿Esta tecnología natural deja de lado el uso de antibióticos? Con el uso de antibióticos, la leche es descartada. En cambio, con este sistema, la leche puede seguir utilizándose para consumo sin problemas. Posteriormente, el señor Carlos Charquero nos mostró cómo es la preparación del producto y su aplicación en vacas lecheras. Aceite de cocina simplemente, no cualquier aceite puede andar bien. Se echa un poco para que cuando uno apriete largue todo el jugo del ajo, ¿no? Vamos a meterle con un poquito de mortero, así, simplemente, y va a quedar bien machacado. Entonces, cuando es una mastitis relativamente fuerte, demora un poco más de tiempo, pero por lo general con 6 días ya se cura. Le traje el mismo tipo de botella, el mismo aceite para que vean cuál es la diferencia, cómo queda más blanco el aceite. Ese es por el extracto de ajo. Este aceite que nosotros tenemos aquí, lo colocamos en este recipiente que está herméticamente cerrado, o sea que a prueba de suciedades y demás. Y de aquí es que sacan los tamberos, digamos, para poder hacer el tratamiento. Vamos a hacer un simulacro de que estamos haciendo para que tengan una idea. Bueno, ahora vamos a hacer el simulacro de cómo se trata una vaca con el ajo. Es bien simple, como si fuera una jeringa de pomo de mastitis o pomo de presecado. Se saca el aceite del recipiente y se coloca en el pezón, nada más que eso. Lo que tenemos es un aplicativo que es de plástico, que evita daño, y simplemente se coloca en el pezón y se echa, nada más. Y ahí ya está. ¿Está? Con eso hasta el otro día ya se va a ir curando. La única cosa que al otro día hay que, antes de ordeñar, se tira el aceite, los primeros chorros, y nada más que eso. Siempre vemos diferentes alternativas para pequeños y grandes productores. Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero les hablé de la industria, y en este caso de la calidad de la seda natural del Paraguay. Es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cableoperadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.